Hola, soy Sharon Milliman, y hoy voy a compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y dejar un comentario. ¿Te gusta? Para que no te pierdas historias como la que te voy a contar. Ahora, vamos a la historia. Todo empezó en 2005, estaba afuera, hablando por el teléfono inalámbrico, cuando empezó a llover. De repente, oí un fuerte estallido y vi un rayo atravesar el cielo. Antes de poder procesar lo que estaba pasando, me cayó un rayo. Entró por mi brazo derecho, atravesó mi cuerpo y dejó marcas en el concreto donde estaba sentado. El dolor era indescriptiblemente fuerte, un ardor terrible. Era como si mi cuerpo estuviera en llamas desde dentro. Pero antes de poder gritar, ocurrió algo completamente increíble. De repente, sentí que salía de mí mismo. Fue como pelar una fruta. En un instante ya no estaba en mi cuerpo. Y para mi sorpresa, todo ese dolor había desaparecido. Me sentí ligera, sin ningún sufrimiento. Fue extraño y al mismo tiempo un alivio tal que ni siquiera sabía cómo describirlo. En ese momento no tenía idea de que estaba muerto. Podía ver mi cuerpo tendido allí, pero era como si mi cerebro no pudiera entender lo que estaba pasando. Todo sucedió tan rápido, como un abrir y cerrar de ojos. Entonces comencé a moverme, como si estuviera flotando. Subí las escaleras y entré en la casa. Pero tan pronto como miré a mi alrededor, algo me pareció muy extraño. Todo tenía un tono dorado, como si hubiera sido quemado por una luz fuerte. Miré hacia adelante y vi las cortinas de mi cocina. Pero espera, esas no eran mis cortinas. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entender qué. Todavía tratando de entender qué estaba pasando, fui al comedor. Una vez más, todo fue diferente. Nada de lo que había allí era mío. Me pareció una casa familiar, pero al mismo tiempo completamente desconocida. Con el corazón, o lo que fuera que todavía sentía, en estado de confusión, decidí ir a la sala de estar. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Y luego llegué a la habitación y para mi sorpresa ese mueble era mío. Me sentí un poco aliviado al reconocer algo familiar, pero de repente comencé a escuchar música proveniente de una vieja radio. Sonaba como algo de los años 20 o 30, como esas canciones de los Walton. El problema es que nunca había tenido una radio que reprodujera algo así y no tenía idea de dónde venía ese sonido. Miré a mi alrededor intentando averiguarlo, pero no pude encontrar a nadie. Mi casa estaba completamente vacía. Mi familia no estaba allí, no había nadie. Y fue entonces cuando la confusión se convirtió en pánico. Mi mente estaba acelerada, tratando de comprender qué estaba pasando, pero nada tenía sentido. Y cuando empecé a perder el control, sucedió algo extraordinario. Apareció una presencia enorme e informe. Fue como si esa presencia hubiera llenado el espacio a mi alrededor, y en ese mismo instante, sentí un amor tan puro y tan intenso que apenas puedo explicarlo. Nunca en mis 62 años de vida he sentido algo igual. Fue un amor que me envolvió completamente, que me protegió, que me dio paz. Y aún sin forma, sabía exactamente quién era. Aunque lo llamé él, esta presencia era mucho más que cualquier forma humana. Era como una energía inmensa e infinita, y todo ese amor que emanaba me hacía sentir segura y acogida. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, comenzamos a movernos rápidamente. No subimos ni bajamos, nos movimos lateralmente, como si estuviéramos deslizándonos. A nuestro alrededor pasaban hermosas nubes en tonos rosa y dorado. Ya no había más tormentas ni más relámpagos. Solo esas nubes, con una belleza que realmente parecía de otro mundo. Cuando finalmente llegamos al final de esas nubes doradas, lo que vi me dejó completamente asombrado. Ante mí había un jardín maravilloso, diferente a todo lo que había experimentado antes. Fue como el día de primavera más perfecto que puedas imaginar. Ahora multiplica eso por millones. Los colores eran tan vivos, tan brillantes, que casi parecían latir. El cielo era azul, claro, sin una sola imperfección. Las flores tenían colores que nunca había visto en la tierra. El aire era fresco, la temperatura perfecta, sin humedad ni molestias. Era como estar en un lugar donde todo era exactamente como debía ser. Todo era tan perfecto.
Entonces todo el entorno que me rodeaba pareció tener vida propia. Todo brillaba de una manera casi imposible de describir. Los colores eran tan vibrantes, tan únicos, que no había nombre para ellos, parecían venir de otro mundo. Y el canto de los pájaros era como una melodía que tocaba directo al corazón, tan perfecta y armoniosa que parecía creada por el universo mismo. En cuestión de segundos, sentí que estaba absorbiendo toda la belleza de ese lugar. Fue una sensación tan intensa que apenas podía respirar por la emoción. De repente aparecieron dos jóvenes. Llevaban ropas de lino de color crema que parecían brillar como si estuvieran hechas de pura luz. Su cabello rizado era largo y oscuro, con un brillo que lo hacía lucir aún más especial. Era como si llevaran un toque mágico en cada detalle. Por un momento pensé que eran ángeles. Pero cuando me sonrieron, ocurrió algo increíble. Mi corazón reconoció quiénes eran. «Dios mío, sé quién eres», exclamé. Eran mis dos hermanos que se habían ido cuando aún eran bebés. Allí, frente a mí, había adultos, gente joven, que parecía tener entre 20 y 30 años. Lo sorprendente es que se parecían tanto a mi padre cuando era joven que no había ninguna duda. Me sentí abrumada por un amor tan grande y profundo que apenas podía creer lo que estaba viendo. Fue como encontrar una parte de mí que ni siquiera sabía que me faltaba. Nos envolvió un abrazo lleno de amor y alegría y no podía dejar de decirles: «Papá estaría tan orgulloso de ustedes, estaría tan feliz de ver lo bien que lo están haciendo». Stephen estaba a mi derecha y Michael a mi izquierda, mientras esa presencia divina que yo sabía que era Dios estaba detrás de mí, como una protección constante. Caminamos juntos hacia el jardín y la magia de ese lugar solo aumentó. De repente, comencé a escuchar música. Era como el sonido de una melodía clásica, algo así como sonrisas y lágrimas, pero de una manera completamente diferente. Allí la música no provenía de instrumentos ni de voces humanas. Todo a nuestro alrededor vibraba en armonía, como si cada hoja, cada flor, cada brizna de hierba tuviera su propia nota musical. Las hojas de los árboles tenían una vibración delicada, la hierba tenía una vibración más profunda, e incluso las piedras circundantes parecían resonar con una suave melodía. Era demasiada información a la vez. Mientras miraba el arroyo cristalino que fluía entre las rocas, me di cuenta de que incluso el agua tenía su propia melodía. Cada gota parecía brillar como millones de diamantes bajo la luz del sol, mientras las piedras sobre las que pasaba vibraban en un tono único. Era una sinfonía divina. Fue un espectáculo de luz, sonido y vida que tocó mi alma de una manera que las palabras nunca podrían describir. Todo allí estaba conectado, en perfecta armonía. Era una demostración del amor puro del Creador. Podía escuchar instrumentos como tambores, trompetas y melodías que nunca había escuchado antes. Todo a mi alrededor parecía cantar alabanzas a Dios, y era tan hermoso que solo podía pensar: «Dios mío, esto es perfecto». Cada paso que daba me hacía sentir la perfección de ese lugar, como si el universo entero estuviera celebrando la creación. Mientras caminábamos, mis hermanos permanecieron a mi lado y fue entonces cuando dijeron algo que aún no había entendido: «Moriste». Al principio, esto me dejó un poco confundido, pero pronto pensé: si esto es la muerte, entonces está bien. ¿Puedo manejarlo? Fue tan diferente de lo que imaginé. Vi gente caminando a lo lejos, todos con cuerpos hermosos, luminosos y llenos de vida. Ellos brillaban igual que yo. Era un resplandor que venía desde dentro, como si cada uno llevara su propia luz divina. Me miré y me di cuenta de que también tenía un cuerpo. Mi cabello caía sobre mis hombros, podía ver mi ropa, mis pies tocando la hierba. Pero lo más impresionante fue que pude sentir todo de una manera mucho más intensa. La hierba estaba suave y vibrante bajo mis pies, y mis sentidos estaban increíblemente agudizados. Era como si fuera una versión mucho mejor de mí mismo, como si me hubieran mejorado. Podía ver, oír y sentir con una claridad tan impresionante que todo parecía un sueño. Pero era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Me di cuenta de que no me importaban cosas mundanas como mi cabello, mi ropa o mi maquillaje. Allí nada de eso importaba. Lo que sentí fue amor total, paz completa y una satisfacción indescriptible. Me sentí completamente aceptado y amado como nunca antes me había sentido. De repente, a lo lejos,
algo llamó mi atención. Era una ciudad gloriosa, rodeada por una inmensa muralla dorada. La ciudad brillaba con una luz que parecía viva, como si cada edificio latiera con energía divina. Aunque estaba en el jardín, podía ver cada detalle de la ciudad, como si estuviera muy cerca de ella. Había estructuras alrededor de la ciudad que parecían tener propósitos específicos, y una de ellas me llamó la atención. Parecía un hospital espiritual. Allí, me enteré, fueron acogidas personas como yo, que habían muerto tan rápido que todavía no comprendían del todo lo que había sucedido. Mis hermanos estaban allí para explicarme y guiarme, pero me di cuenta de que no todos tenían tanta suerte. Algunas almas llegaron sin nadie que las recibiera o las guiara. Este hospital espiritual parecía ser un lugar donde estas personas eran atendidas y ayudadas a comprender su nueva realidad. Me sentí tan agradecida de estar acompañada por mis hermanos, de tener esta presencia divina a mi lado y de estar rodeada de tanto amor. Esa ciudad, ese jardín, ese momento, todo era tan perfecto que no quería que terminara. Lo que aprendí sobre ese lugar es que era increíblemente acogedor, especialmente para aquellos que habían sufrido muertes rápidas o trágicas y que llegaron sin entender lo que había sucedido. El cielo es un lugar de amable aprendizaje y crianza, donde cada alma recibe exactamente lo que necesita para encontrar paz y comprensión. En otra ocasión vi un lugar dedicado a los niños y a los bebés. Era algo que solo podía describir como un paraíso infantil, casi como un enorme parque de diversiones. Imagínate un Toys R Us gigantesco, pero mucho más mágico. Había niños de todas las edades corriendo, jugando, columpiándose, saltando y explorando con alegría pura y contagiosa. Estaban muy felices. Era un espacio donde podían crecer, tanto física como espiritualmente, hasta llegar a una determinada etapa. También había adultos allí, supervisándonos y cuidando con amor y paciencia. Descubrí que en el cielo, los niños tienen la oportunidad de continuar su desarrollo, e incluso aquellos que murieron muy jóvenes pueden crecer y madurar, siempre rodeados de cuidados y felicidad. También noté algo fascinante sobre la edad de las personas en el cielo. Cuando una persona mayor muere, su alma regresa a un estado juvenil, generalmente en el rango de edad de 25 a 35 años. Fue impresionante porque todos los que vi parecían fuertes, saludables y llenos de energía. No había nadie visiblemente mayor, más enfermo o más frágil. Todos brillaban de vitalidad y llevaban una luz interior imposible de describir con palabras. Esta juventud universal parecía ser una forma de reflejar el estado ideal de cada persona, tanto en cuerpo como en espíritu. Luego mis hermanos me llevaron a un lugar que parecía una magnífica casa de banquetes. Fue como entrar en una celebración gloriosa. Había mesas decoradas con flores y velas, y gente luciendo hermosos vestidos, como si estuvieran asistiendo a una fiesta formal. En la esquina, un piano tocaba música que llenaba la habitación de armonía y alegría. Aunque en el cielo no necesitamos alimento para sustentar la vida, el alimento estaba presente allí para traernos felicidad. Esto me conmovió profundamente, porque me di cuenta de que, al igual que en la tierra, el acto de compartir una comida seguía siendo una forma especial de conectarse y celebrar con amigos y familiares. Me encantó ese lugar. Cada detalle me parecía familiar, casi terrenal, pero al mismo tiempo, mucho mejor. Era como si el cielo preservara las mejores partes de la vida en la tierra, amplificándolas con una belleza y perfección más allá de la comprensión. Mientras me encontraba en la puerta de esa deslumbrante fiesta, pensé, quiero entrar. Esto es tan maravilloso. Todo a mi alrededor era un reflejo del amor, la alegría y la comunión que hacen que la existencia en el cielo sea tan extraordinaria. Mientras caminábamos por el jardín, con mis dos hermanos a mi lado y esa presencia amorosa detrás de mí, algo sucedió. Todo a mi alrededor seguía siendo mágico. El brillo de los colores, la vibración de los árboles y el canto de los pájaros formaban una orquesta divina que llenaba cada parte de mi ser. Entonces, mientras miraba algunos de los edificios a lo lejos, tratando de comprender la inmensidad del lugar, sentí que era hora de revisar mi vida. Fue en ese momento cuando apareció una especie de pantalla, como un enorme velo de luz que descendió justo frente a mí. Fue como ver una película antigua, una película en blanco y negro, que comenzaba en el momento de mi nacimiento y continuaba cronológicamente hasta el día de mi muerte,
en las escaleras traseras de mi casa. Por increíble que parezca, a pesar de estar viendo cada escena de mi vida, desde la infancia hasta ese momento final, no sentí ninguna emoción negativa. Fue como si yo fuera simplemente un observador, sin juicio, sin remordimiento ni arrepentimiento. Allí estaba yo, luego como un bebé, luego como un adolescente, y así sucesivamente. Cada escena pasaba ante mí con una sencillez sorprendente. No hubo ninguna crítica interna, no hubo exigencias sobre lo que debía o no debía hacer. Simplemente observé y cuando terminó lo acepté todo con una paz indescriptible. Esa presencia divina, mis hermanos, e incluso la gente que empezó a reunirse a mi alrededor, todos estaban allí simplemente para apoyarme, sin ningún juicio. Estas personas que aparecieron a mi alrededor eran un misterio fascinante. Procedían de diferentes periodos de tiempo. Algunas mujeres llevaban impresionantes vestidos antiguos, mientras que algunos hombres llevaban elegantes trajes de época. Otros, sin embargo, llevaban ropa moderna. Sabía que los conocía y ellos también me conocían. Pero por más que lo intentaba, no podía recordar exactamente dónde o cómo se habían cruzado nuestras vidas. Había algo profundamente familiar en ellos, como si hubieran jugado un papel importante en mi viaje de alguna manera. Y, aún sin recordar los detalles, sentí un amor inmenso proveniente de cada uno de ellos. Estaban allí para apoyarme, sonriendo, irradiando cariño y comprensión. Mientras tanto, aquella presencia divina permanecía detrás de mí, irradiando un amor tan grande que lo envolvía todo. Fue allí donde me di cuenta de algo que cambió por completo mi comprensión. Dios no me juzgó. Nadie me juzgó. Ni siquiera yo me juzgué. Fue una aceptación total y absoluta. Cuando terminó la película no sentí nada más que amor. No había peso, ni culpa, ni condenación, solo una sensación de alivio y de que todo está bien. Fue como si ese capítulo hubiera llegado a un final natural y yo estuviera lista para seguir adelante. Pero antes de que todo terminara, escuché una voz masculina, profunda pero suave, que dijo algo que se me quedó grabado. Lo que envíes al universo regresará a ti. Estas palabras resonaron dentro de mí como una verdad universal. No sé si esa fue la principal lección de esa revisión de mi vida, pero estaba claro que tenían un significado profundo. Quizás lo que aprendí allí es que nuestras acciones, pensamientos e intenciones tienen un impacto mayor del que imaginamos. Fue un momento de reflexión silenciosa, pero también de liberación. Una vez finalizada la revisión, todo parecía listo para el siguiente paso, cualquiera que fuese. Estaba tratando de explicarle mi humanidad a Dios, como si Él no lo supiera ya. Pero en ese momento, mientras reía con un brillo en los ojos, una risa llena de alegría y aceptación, algo profundo me impactó. Él me entendía completamente, con todos mis defectos, mis inseguridades y mi esencia. Él no se rió de mí, sino conmigo, como si quisiera decir, sé exactamente quién eres y eres amado tal como eres. Eso no fue un juicio, fue un amor tan puro y absoluto que me dejó sin palabras. Mientras todavía trataba de comprender el significado de lo que estaba sucediendo, sentí una conexión indescriptible con él. Cada parte de mí se llenó de respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Fue como si una inmensa infusión de conocimiento y sabiduría se vertiera directamente en mi alma, conectándome con una mayor comprensión de todo. Me di cuenta de que las preguntas que nunca había podido formular ya estaban siendo respondidas antes incluso de que intentara expresarlas. Era algo más allá de las palabras, un conocimiento intuitivo que venía directamente del Creador. Fue entonces cuando entendí algo que cambió por completo mi visión de Dios. Él no es complicado, somos nosotros los que lo complicamos todo. Dios es puro amor, puro espíritu, sin forma ni género. Pero al mismo tiempo, Él es ilimitado y puede tomar cualquier forma si lo desea, ya que Él es el creador de todo. Esta comprensión simple pero profunda parecía allí tan obvia, pero también tan revolucionaria. Nosotros, como seres humanos, tratamos de encajar a Dios en nuestras propias limitaciones, cuando en realidad Él es ilimitado. Y en ese momento pude sentir que la inmensidad de Dios no era algo distante ni aterrador, sino algo íntimo y lleno de amor. Poco después vi a Jesús saliendo de un bosquecillo de árboles. Caminó hacia mí, con una serenidad que parecía llevar el peso de toda la eternidad, pero aún irradiaba paz.
Me condujo a un valle boscoso, donde había un tronco en el suelo. Nos sentamos allí, y mientras yo trataba de asimilar lo que estaba sucediendo, él se levantó y se alejó. Entonces, al otro lado del tronco, apareció un hombre y supe inmediatamente que era Dios. No había ninguna duda, porque la misma presencia amorosa que había sentido desde el principio ahora estaba allí, ante mí, en forma. Me miró y me hizo una pregunta que resonaría en lo más profundo de mí. ¿Qué harías si fuéramos solo tú y yo? Me quedé confundido, sin entender lo que quería decir. Antes de que pudiera responder, él repitió, si fuéramos solo tú y yo, ¿qué harías? No tenía idea de qué decir, así que él dijo, ven conmigo. Nos levantamos y caminamos más profundamente dentro del bosque hasta que llegamos a un claro. Allí levantó la mano y con un gesto sencillo abrió los cielos. En ese momento, vi la inmensidad del universo ante mí, estrellas, planetas, nebulosas, gases flotantes. Era tan inmenso que resultaba incomprensible, pero al mismo tiempo podía sentir que era parte de algo más grande. Pero había algo curioso en ese vasto universo, estaba vacío. No había gente, ni casas, ni coches, solo la inmensidad del cosmos. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado de su pregunta. Mirando hacia la inmensidad, respondí, si fuéramos solo tú y yo, los primeros 10 minutos serían increíbles. Pero después de eso, probablemente no te agradaría. Me reí nerviosamente mientras le explicaba que con todas mis preguntas y mi personalidad, probablemente se cansaría de mí. Fue entonces cuando echó la cabeza hacia atrás y comenzó a reír, una risa tan genuina y llena de alegría que iluminó todo a mi alrededor. En ese momento me di cuenta que Él nunca se cansa de nosotros. Él nos conoce en nuestra totalidad, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras imperfecciones, y, sin embargo, nos ama incondicionalmente. Su risa fue un recordatorio de que Él no espera perfección, solo autenticidad. Fue como si dijera, te creé así, con todas tus curiosidades y peculiaridades, y eso me trae alegría. Fue el momento de aceptación más puro que he experimentado, exactamente lo que quería escuchar, dijo, con una sonrisa de aprobación. Me quedé en silencio, tratando de comprender el impacto de esas palabras. Cuando me dijo que cuando miro en el espejo pude ver su imagen en mí, me di cuenta de que la verdadera conexión con Dios no estaba en un lugar distante ni en un concepto abstracto. Estaba dentro de nosotros desde el principio. Cada aspecto de la creación era una expresión de su amor. ¿Y tu presencia? No lo había entendido hasta ese momento. Hasta entonces, veía las cosas que me rodeaban, la gente y el mundo, como si fueran algo separado de mí y de Dios. Pero ahora todo parece una sola parte interconectada. Mis padres, mis hijos, incluso aquellos que me hicieron daño, fueron todos manifestaciones del mismo Creador. Cada ser, cada árbol, cada hoja era una extensión de este amor divino que trascendía cualquier diferencia, cualquier dolor. No hubo separación. Todo era parte de un gran ciclo, donde cada pieza de la creación tenía un propósito e importancia en el universo. Miré el árbol nuevamente, ahora con una comprensión más profunda. La corteza, los nutrientes, las raíces, las hojas, todo allí funcionaba en perfecta armonía, sin esfuerzo. Y de alguna manera, este árbol, con su sencillez y belleza, reflejaba a Dios mismo. Vi claramente cómo Él está presente en todo lo que nos rodea, cómo Él es la vida y la energía detrás de todo. Y cuando me dijo que Él estaba en todo, incluso en personas que a mí me costaba entender, me di cuenta de que, en el fondo, Él está en todo, Él es el principio, el medio y el fin. Pero al mismo tiempo, esta comprensión vino acompañada de un sentimiento de profunda humildad. Como seres humanos, a menudo nos alejamos de esta verdad, olvidamos que somos parte de esta gran creación y comenzamos a vernos como separados, inferiores o desconectados. Fue en ese momento que comprendí que al mirar a alguien o algo, debo ver más que solo la superficie. Debo mirar más profundamente, tratando de ver más allá de las imperfecciones y diferencias, tratando de ver lo divino en cada ser, así como Dios me enseñó a verlo en mí mismo. La respuesta a la pregunta que me hizo, cuando te miras al espejo, ¿qué ves? No se trataba solo del reflejo físico, sino de reconocer que, dentro de cada uno de nosotros, hay una llama divina.
Al ver esta llama en mí, debería también reconocerla en los demás. Y desde ese momento me sentí más conectada con el mundo, más en paz con lo que era y más dispuesta a ver y amar la divinidad en todo lo que encontraba, en cada persona y en cada momento de la vida. Jesús, con su dulce sonrisa y su mirada sabia, me enseñó en ese momento la lección más preciosa de todas: no hay separación entre nosotros y Él. Él está en todo, y al reconocerlo, estamos más cerca de Él que nunca podríamos imaginar. Y a partir de esta comprensión, comencé a darme cuenta de que la verdadera esencia de Dios no está en un lugar lejano, sino en cada acto de amor, en cada gesto de bondad y, lo más importante, dentro de todos nosotros. Allí también vi una especie de muro dorado, una protección que no necesitaba ser cuestionada, solo aceptada. Cuando intenté saltar me di cuenta que no era necesario, no había razón para forzar algo que no era necesario allí. El muro, tan imponente y fuerte, simbolizaba lo que verdaderamente estaba fuera de mi alcance y también la limitación que, en el fondo, nunca había comprendido hasta ese momento. Y fue en ese momento, mientras contemplaba esa pared dorada, que Dios me dijo con inmensa dulzura: nada puede pasar por aquí, porque así es como debes sentirte contigo mismo. Estuve allí, reflexionando sobre todas las palabras que Él me había dicho, las lecciones sobre el cuerpo físico, sobre quiénes somos realmente por dentro. Durante toda mi vida me he dejado moldear por las palabras y opiniones de los demás. Me dijeron tantas veces que no era lo suficientemente buena, que mi cuerpo no estaba a la altura, que mi mente era limitada, que no era digna de amor. Absorbí todo eso, sin darme cuenta de que, en el fondo, el único juicio que importaba era el de Dios, el Creador, y Él nunca me vio como yo me veía a mí mismo o como me veían los demás. La verdadera belleza, la verdadera esencia, estaba dentro de mí, era mi alma, mi espíritu, y no la imagen física que veía en el espejo. Jesús continuó explicándome que el cuerpo físico es solo una parte transitoria de nuestra existencia, un vehículo temporal que eventualmente envejece y se desmorona. Lo que realmente somos, lo que permanece y es eterno, es nuestra esencia divina. Esto era algo que nunca había entendido antes. Hasta entonces le había dado tanto valor a lo físico, a lo que el mundo decía de mí, y me olvidé de mirar lo que había dentro de mí. Y en ese momento, con la paz de esa experiencia, supe que lo que Dios quería enseñarme era exactamente esto: la belleza verdadera y duradera viene de adentro, de aquello que no se ve a primera vista, pero que se revela a medida que avanzamos. Adelante. Conectamos con nuestra alma y nuestra esencia más profunda. Mientras estaba allí, flotando junto a esa pared dorada, me di cuenta de que lo que Él quería decirme sobre el cuerpo y el alma era la verdad más liberadora. No importa lo que el mundo diga de nosotros, no importan las expectativas o las críticas, lo que importa es quiénes dice Dios que somos. Él nos creó a su imagen y semejanza, y no importa cuánto cambie y envejezca nuestro cuerpo, nuestra esencia permanece inquebrantable. Dios me decía, sin palabras, pero con inmensa claridad: no escuches las voces que te deprimen. La verdadera voz que hay que escuchar es la mía, la voz de la verdad, de la creación. Eres hermosa, eres digna. Eres amado. No eres lo que otros dicen, eres lo que yo digo que eres. Y fue en esta comprensión que mi alma encontró la verdadera paz. Ya no necesitaba buscar aprobación fuera de mí, porque la única aprobación que realmente importaba ya estaba dentro de mí, viniendo directamente de Dios. Y esta revelación fue la clave para una nueva manera de ver la vida y a mí mismo. Todo era sagrado en Él, se movían con absoluta calma y armonía, estaban en total armonía con todo el entorno que les rodeaba, solo había paz con todo y con todos. Yo estaba allí, observando, asombrado de lo que había ante mí. Había también un perrito, que jugaba a mi lado, como si fuera el ancla, devolviéndome a la realidad de aquella experiencia. Vi más gente, familias enteras, todas yendo en la misma dirección, con una mirada de genuina paz y alegría. No había prisa en sus pasos y se sonrieron el uno al otro, compartiendo un sentimiento de unidad y comprensión. Cada uno tenía su propio ritmo, pero todos se dirigían al mismo lugar, como si se reunieran para algo especial. Los ángeles, con su presencia iluminada, estaban siempre un paso detrás de las personas, como protectores silenciosos y atentos,
acompañándolas sin interrumpir nunca el fluir de su camino. También me di cuenta de que había algo profundamente simbólico en todo esto. Cada gesto, cada encuentro, estaba cargado de significado. Aquellos jóvenes, vestidos de blanco, riendo y hablando, parecían encarnar la pureza y la sencillez de la vida. El entorno en el que me encontraba, con la hierba alta y las flores silvestres, todo parecía haber sido diseñado para que yo entendiera que no había separación entre lo divino y lo terrenal, entre lo humano y lo celestial. Todo estaba conectado, todo tenía un propósito. Las familias, los ángeles, las flores y hasta el perro, todos estaban allí por una razón, contribuyendo a esta armonía cósmica que sentía y experimentaba dentro de mi ser. En ese momento, mientras observaba todo a mi alrededor, me di cuenta de que el amor y la paz que sentía no eran solo sensaciones pasajeras, sino una verdad universal, una verdad que se revelaba en todo. El ser que había estado conmigo, la presencia divina que me guiaba, ahora parecía estar en todas partes, en todo lo que veía y experimentaba. Incluso sin estar físicamente presente, la esencia de esa presencia era tan palpable como el aire que respiraba. Y entonces, una vez más, ese sentimiento de unidad, de pertenecer a algo mucho más grande, me envolvió por completo. Y yo, allí parada, sintiendo todo esto, supe que era parte de esta fuerza mayor. Yo también tuve mi rol, mi historia, mi propósito. Aunque en ese momento no lo tenía claro, entendí que todo lo que estaba viviendo, todo lo que había experimentado hasta entonces, me estaba preparando para algo más grande, algo que no se podía entender completamente en una sola visión, pero que yo llevaría conmigo mi corazón por toda la eternidad. Esto me hizo reflexionar sobre la vida, la muerte y todo lo que sucede entre estos dos mundos. La sensación de que hay algo más grande, algo invisible, que guía nuestras vidas es innegable. Así que fue entonces cuando me desperté, estaba de nuevo en mi cuerpo, pero mi mente y mi espíritu habían sido tocados por algo más allá de esta realidad. La claridad con la que me di cuenta de que estaba más conectado con el universo, con las personas e incluso con los seres espirituales, fue cierta. Todo estaba interconectado y de alguna manera mi experiencia trascendental tenía un propósito. No fue solo una visión o una alucinación, fue una revelación, un mensaje de algo más grande que necesitaba entender, algo que iba más allá de lo que los ojos podían ver o la mente podía comprender. La belleza y la paz que experimenté, la luz que vi, todo me dio una nueva perspectiva sobre la vida, sobre la muerte y sobre lo que sucede después. Aunque estaba de vuelta en la realidad, sabía que era un recordatorio constante de que hay más de lo que nuestra visión limitada puede percibir. Lo que ocurrió en ese momento fue algo sagrado, algo que cambió mi forma de ver el mundo. Recuerdo a mi hija, con sus ojos llenos de curiosidad y un dejo de tristeza, haciéndome preguntas que nunca supe cómo responder. Ella quería entender qué pasaba con nuestras queridas mascotas cuando dejaban este mundo. ¿A dónde iban? ¿Estaban bien? Estas preguntas siempre resonaban en mi corazón, porque tampoco tenía las respuestas que ella buscaba. Así que después de mi experiencia cercana a la muerte, fue como una confirmación de que, de alguna manera, los seres que amamos, ya sean humanos o animales, están bien en otro plano. Cuando le dije a mi hija que el perro estaba en el cielo, pude explicarle que, de alguna manera, todo tiene un propósito, incluso si no podemos entenderlo completamente en ese momento. El hecho de que el cachorro estuviera bien y jugando, en el momento en que lo vi en otro plano, fue una experiencia profundamente espiritual para mí. La paz y el amor que sentí al interactuar con él fue como una señal de que incluso en el sufrimiento, hay un final y una paz que nos espera a todos, sin importar quiénes o qué seamos. El cachorro, como todos los seres que amamos, no está perdido, y cuando pasamos de esta vida, encontramos la paz. El sufrimiento es temporal, pero el amor y la conexión son eternos, y ese es el verdadero mensaje que me trajo esta experiencia. Saber que lo que experimentamos en este plano no es el final, que hay más allá de la vida y que el amor todo lo trasciende, es algo que nunca podré olvidar. Recuerdo que cuando regresé, estaba en el hospital recuperándome. Hacía frío, la habitación estaba iluminada con luces artificiales y sentía el peso de estar de nuevo en mi cuerpo físico. Todo parecía tan diferente después de la experiencia que había vivido.
Era como si el mundo a mi alrededor hubiera perdido algo de su brillo en comparación con la luz que había presenciado. Mientras yacía allí, reflexionando sobre lo que había sucedido, sentí que una inmensa paz me invadía. No era tristeza por estar atrás, pero un profundo agradecimiento por haber visto y sentido algo tan grandioso. Poco tiempo después, mi hija entró en la habitación a visitarme. Ella me abrazó fuerte y al notar mi mirada diferente me preguntó qué había pasado y entonces le expliqué todo lo que había sucedido. Así que esa es mi historia y espero que la hayan disfrutado. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que creas que lo necesite. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, el amor es eterno y nos conecta, incluso más allá de esta vida. Dios te bendiga grandemente.